La ciencia del hombre no puede vencer al coronavirus. Las vacunas contra el coronavirus solo atenúan los efectos graves y drásticos de esta pandemia. La primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis, etc. Han sido aplicadas porque el virus está en continuo cambio y mutación. La selección natural, de que solo sobrevivirán los más fuertes y saludables y bien alimentados, y el resto de la gente, que carecen de estas condiciones físicas y de alimentación, son las víctimas inmediatas de esta selección natural. Pero cuando la ciencia del hombre no es suficiente para detener esta pandemia, que está en continua mutación, la fe y la oración son las únicas armas que hacen frente y detienen a este mal mundial. El jefe del Departamento Hospitalario de Madrid, Felipe Monterroso, llora desconsolado, después de dar una conferencia de prensa, en la que aseguró que la ciencia en estos momentos es limitada. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Solo le pido a los españoles y al resto de personas en el mundo, que crean, que oren. Este virus es más fuerte que la ciencia, pero no más fuerte que Dios. Para Dios, nada es imposible. Si pedimos todos a Dios de corazón, que Él se encargue de esta pandemia, la fe mueve montañas. Solo Dios puede detener esta plaga. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33, 3. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios. Primera de Reyes, 18, 24. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Salmo 17, 6. En el día de la angustia, te invocaré, porque tú me responderás. Salmo 86, 7. Serás salvo, tú y tu familia. Hechos 16, 31. La Iglesia Universal Cristiana Católica tiene muchos recursos de actos y hábitos de fe. Somos una familia santa y pecadora en todo el mundo. En estos momentos de sufrimiento mundial, tenemos que doblar las rodillas del corazón y clamar a Dios su misericordia. Por ejemplo, la devoción a la coronilla a la Divina Misericordia, que se reza todos los días, a las 3 de la tarde, para pedir por todos los enfermos y por los que han fallecido. En los años 1696 al 1730, la epidemia de la peste en Europa, la religiosa Anne Madeleine Remusat, con la ayuda de sus hermanas reparte en la ciudad francesa de Marsella, miles de escudos con la palabra, detente.
forma milagrosa la epidemia se detuvo, y los enfermos recibieron gracias extraordinarias. En la Biblia, la palabra de Dios, hay muchas citas sobre la protección de Dios, para el que clama a Él. Por ejemplo, todo el Salmo 91 habla de la protección total de Dios, para el que suplica su misericordia infinita. Si no creemos en la palabra de Dios, que es poder, pidamos a Dios que nos dé la gracia de la fe. Es un don del Espíritu Santo y la da a quien la pide de corazón. La ciencia del hombre no puede vencer al coronavirus. La fe es como un músculo que hay que practicar para que se desarrolle. En las pruebas que vienen, estés o no estés con Dios, son el instrumento para crecer en la fe en Dios. Pues al ver y comprobar que Dios escucha nuestra oración de corazón, aprendemos a confiar plenamente en el Todopoderoso. Recordemos que Dios siempre dijo, tu fe te ha salvado. Y Él es el único que nos salva del pecado, del mal, del mundo, de la muerte. Dios es el mismo de ayer, de hoy o mañana. Pedid con fe y se os dará. Mateo 21, 22. La práctica de la fe en Dios es un combate espiritual constante entre el bien y el mal. Y Dios es el sumo bien. Confiar en Dios, pese a las circunstancias adversas, pensamientos, sensaciones de dolor y sufrimiento, abandonarse en las manos del Señor. Cuando ya se ha agotado todo lo humanamente posible, es momento de clamar a Dios. Precisamente en esos momentos de dolor y sufrimiento, Dios está ahí. El Señor nos da las armas necesarias para este combate, en Efesios 6, 10 al 18. Casco de la salvación, la espada de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo que lucha por nosotros. El escudo de la fe para repeler las flechas del mal. El cinturón de la verdad, la integridad de lo que decimos con lo que hacemos. La pechera de la justicia, que tanto en palabras como en los actos seamos justos siempre en todo. Las sandalias, el celo por divulgar el Evangelio de Dios, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la familia, vecinos, trabajo, etc. Todo lo que pidan en mi nombre al Padre, Él se los dará. Juan 14, 13. Mateo 21, 22. Hay que creerle a Dios porque Él es Dios. Pero para cultivar esta confianza, esta fe, hay que adquirir hábitos de oración diaria, antes de levantarse. Primero hay que alabar a Dios. Hebreos 13, 15. Orar en todo tiempo, dar gracias a Dios por un día más de vida. Dar gracias a Dios, inclusive por los momentos que estamos pasando. Bueno o aparentemente malo, porque todo lo que sucede es porque Dios lo permite para bien de los que Él ama. Después se entiende todo esto. Luego, ya podemos pedir a Dios, según nuestra situación.
Y también podemos pedir por otros que también están pasando por lo mismo. Otro aspecto muy importante, para que la fe en Dios se encarne en nosotros. Hay que decirlo con la palabra, proclamarlo, para que ocurra según lo que decimos. Pues en nuestra boca está el poder para que suceda lo bueno o lo malo. Proverbios 18, 21. Estamos mal acostumbrados, en pensar y o decir siempre lo malo, porque creemos que solo lo malo ocurre en nuestra vida. Y si algo bueno ocurre fortuitamente, pensamos que seguro algo malo va a ocurrir de todas maneras. En Dios en acción y encarnada en nosotros. Ocurre siempre lo bueno, porque lo pensamos, lo decimos, lo proclamamos con certeza, con la seguridad que da Dios. Y ocurre lo que decimos. Porque Dios se encarga de que así sea, no somos nosotros. Pero cuando pensamos y decimos algo malo, también sucede, porque el que se encarga de que así suceda, es el mal. La ciencia del hombre no puede vencer al coronavirus. Nuestra vida, nuestra muerte, nuestra salud, están en las manos de Dios. No están en lo que pensamos, en lo que decimos o escuchamos. Orando, cualquier necesidad. Tu nombre lo tengo grabado en la palma de mi mano. Isaías 49:16. Descansad en el Señor, las penas mitigar. Para adquirir estos buenos hábitos es necesario tener la voluntad de hacerlo, por encima de un ambiente totalmente adverso y contrario a lo que buscamos. Pero es nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia la que está en juego. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Hay que crear un ambiente donde nos recuerde siempre que Dios está presente en nosotros y con nosotros. Un ambiente auditivo y visual. Así como escuchamos música en la radio, en el celular. Hay también música y contenidos que transmiten alegría y sobre todo paz. En estos momentos de tormenta, por ejemplo, Radio Betanía, Radio María. También, en la televisión, hay contenidos que nos alimentan la fe en Dios. Es cuestión de tener buena voluntad. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Obviamente vamos a tener una resistencia fuerte por parte de los mismos familiares en nuestra propia casa, porque no a todos les gusta estos contenidos de paz y alegría que vienen de Dios. No se trata de ignorar lo que pasa en el mundo, sino de combatir el mal con el bien. Tenemos que tener claro que al mal no le gusta este ambiente. Tampoco hay que imponerlo de golpe, es de a poco, hasta que los miembros de la misma familia lo van aceptando, porque ven y sienten la diferencia. Recordemos que todos somos hijos de Dios.
pero no todos lo consideran a Dios como un padre. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, Dios también está aquí. descansad en el Señor, las penas mitigar. Otra situación a la que estamos tentados a decir, es cuando repetimos los que otros dicen, que la persona que no se contagia del coronavirus es porque es fuerte, que tiene suerte, cuando sabemos que personas que lo tenían todo han muerto por causa del COVID. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Bien alimentado, suerte, fuerte. Descansad en el Señor, las penas mitigar. Nos cuesta creer que es por la fe en Dios que seguimos saludables, y seguirá así, porque ha hecho de Dios su acompañante diario y también lo lleva dentro del corazón. Además que aparte de confiar plenamente en Dios, hay que ponerse las vacunas porque no vivimos en una isla, vivimos en sociedad, que se rige por normas. Esta pandemia, que es una amenaza constante para el mundo, es una oportunidad también, para ver y divulgar el poder y la gloria de Dios, en las personas que tienen fe verdadera y que cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Dios nos creó, y somos una máquina perfecta, pero también, somos los más indefensos de la creación. Pero tenemos tres sustancias: la corporal, la mental, la espiritual. El cuerpo y la mente se pueden enfermar porque somos temporales, y se termina con la muerte, pero, lo espiritual no. Con Dios, las cosas cambiarán. Esta vida espiritual no muere jamás, va más allá de la muerte, por eso no se enferma como el cuerpo o la mente. Esta vida espiritual es propia del hombre creado por Dios a imagen y semejanza. Esta vida espiritual es rescatada y enriquecida por Jesucristo, el Hijo de Dios. Con la fe puesta en Dios. De ahí la importancia de tener una vida espiritual activa, con el que es camino, verdad y vida, Jesús de Nazaret. Grita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Solo la fe en Dios, y no la ciencia del hombre, vence al coronavirus. Cualquier necesidad, Dios la resolverá.